Buenas tardes otra vez. Estamos muy contentas de la felicidad con la que ha salido la gente cada vez que sale a tomar café, cada vez que sale. Nos da muchísima satisfacción la sensación, además de avidez por más información, es lo que estamos percibiendo. En el otro lado, donde estaba más temprano, en las mesas paralelas, lamentablemente no podíamos hacer todas las mesas que queríamos hacer en un solo día, así que decidimos abrir los espacios para tener la posibilidad de que ustedes tengan y entre las diferentes jurisdicciones puedan tener diferentes versiones de temas que son absolutamente relevantes. Y dentro de esos temas absolutamente relevantes, como vieron en el panel anterior las personas que estuvieron aquí antes, bueno, el femicidio no es uno solo, ¿no? Las modalidades del femicidio y feminicidio de mujeres y niñas en la región aparece en diversos contextos y de diferentes maneras, y eso era un poco lo que queríamos presentar. Pero esta mañana hablábamos de diferentes elementos que estamos profundizando en estos espacios, ¿no? Y en este espacio particular queríamos que ustedes tuvieran una experiencia de comprender la importancia de la reparación como algo que va más allá de lo pecuniario, porque como abogados y abogadas, la mayoría educados en procesos formativos donde el tema de derechos humanos no era un tema transversal, la reparación que entendemos es aquella reparación administrativa, aquella reparación civil que pasa por los daños y perjuicios, que tiene que ver con una mirada de responsabilidad civil tradicional. Y lo que hemos visto a lo largo de los años los organismos internacionales y lo que han venido planteando los organismos de protección internacional y regional de los derechos de las mujeres es la necesidad de tener una mirada mucho más amplia de la reparación, de comprender que la reparación no solo es un proceso individual para las víctimas o sobrevivientes, que la reparación no solo tiene que ver con el tema pecuniario, sino que sobre todo tiene que ver con el mensaje que da la justicia. Y con el mensaje que da la justicia se da también un mensaje no solo reparador para la víctima, sino también eso que el sistema interamericano llama medidas de no repetición. Y esta mañana se hablaba con mucha claridad de la necesidad del relato, lo reparatorio que puede ser para las mujeres sobrevivientes de violencia, para los hijos y las hijas, para las familias que no comprendían lo que estaba pasando o que comprendiendo lo que estaban pasando no sabían qué hacer, no sabían a dónde acudir, porque es que una mujer que muere víctima de femicidio o feminicidio es una mujer que probablemente todas las personas que estaban a su alrededor sabían que estaban viviendo violencia. Y entonces no solo es lo que vive la mujer, que más en el contexto del femicidio íntimo, pero cuando ocurre en los femicidios o feminicidios en los espacios públicos, son contextos que se conocen. No es que de repente y súbitamente aparece una mujer, no, cuando aparece una mujer, la mayoría de esta región, lo que ocurre es que una mujer que aparece, el cuerpo de una mujer en ciertas y determinadas circunstancias mayoritariamente obedece a unos contextos muy específicos en esta región. De tal manera que la reparación empezamos a verla como el centro o el norte o la brújula que nos señala hacia allá tenemos que ir. Y tenemos que ir hacia una reparación integral y tenemos que ir hacia una reparación que tenga otra perspectiva. Y desde ese lugar queríamos traer esta mesa que está conformada por 3 experiencias profundamente enriquecedoras que están presenciales, una experiencia que vamos a escuchar virtualmente muy rápido. Le agradecemos que la persona que está a punto de romper su celular, su computadora o cualquier otro dispositivo, recuerde el costo que eso tiene. Y bueno, y voy a empezar con de allá para acá, con Zoe Verón, que nos va a hacer desde el trabajo que ha venido haciendo él a lo largo de todos estos años,
una mirada introductoria, si se quiere, a cuáles son las tensiones, cuáles son algunas de las preocupaciones que este tema ha venido siendo relevado por el equipo latinoamericano de acceso a la justicia. Bueno, yo como mencionaban, soy parte del equipo latinoamericano de justicia y género, coordino el área jurídica, y desde el área jurídica lo que hacemos muchas veces es mantener un ojo en las sentencias judiciales que son novedosas, que de alguna manera traen novedades o retrocesos en el acceso a derechos de las mujeres. Y en este marco queríamos compartirles como algunas atisbos de jurisprudencia novedosa o por dónde viene la jurisprudencia receptando esto que quizás a nivel internacional, cuando hablamos de reparación integral, de este derecho a que se nos reparen los daños sufridos de manera integral, de manera efectiva, de manera rápida y adecuada, y que tiene ciertos estándares y que tiene distintas categorías a nivel internacional, cómo eso puede aplicarse a nivel nacional con otros procedimientos, con otras lógicas, y donde quizás a nivel internacional se pueden disponer generalidades a la hora de obligar a los estados, y en el caso de sentencias locales o de derecho interno se necesitan de alguna manera mayores especificidades a la hora de dictar una sentencia que, por ejemplo, vaya más allá de una indemnización a la hora de reparar una situación. Entonces, voy a usar algunas categorías que usa la Asamblea General de Naciones Unidas, o sea, para dividir los tipos de reparaciones que podemos encontrar, como indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantía de no repetición. Eso es como lo que vamos a usar. Lo que vemos en la jurisprudencia es que por lo general hay mayores sentencias que disponen reparaciones que son esas reparaciones que llegan tarde, ¿no? Que no son las de restitución, muchas veces no son las de rehabilitación, pero sí quizás de satisfacción, de indemnización o garantías de no repetición, son quizás las que se dictan en mayor o menor medida a nivel local, justamente porque son las que vienen tarde, ¿no? Las de restitución significa que de alguna manera el Poder Judicial llegó a tiempo para poder restituir la situación al estado original de las cosas. Entonces, en términos de indemnización, por ejemplo, a nivel local lo que vemos es que se ha intentado avanzar en jurisprudencia que de alguna manera recepte distintos aspectos a indemnizar. Entonces, por ejemplo, se dan cuestiones interesantes cuando se dan situaciones de violencia económica y se repara a través de compensaciones económicas ese trabajo no reproductivo, digamos, del trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado, el trabajo no remunerado de las mujeres. También algunas veces se reparan daños psicológicos de hijos, hijas de mujeres víctimas de femicidio. Por otro lado, se tiene en cuenta, hay algunas sentencias interesantes que de alguna manera buscan recomponer a esa mujer para que pueda continuar con su plan de vida, entonces la indemnización se calcula con base en eso. Después, en términos de rehabilitación, que sería como reparar las secuelas que tiene las violencias en las mujeres, que podría ser secuencia física, psicológica o social, hay pocas sentencias que sean interesantes, que piensen en cómo restaurar la vivienda o cómo garantizar vivienda, educación, acceso a tratamiento psicológico de por vida. Hay algunas experiencias interesantes en las que en sentencias han obligado a agresores a garantizar tratamiento psicológico por el resto de la vida de las mujeres y también al Estado. En cuanto a medidas de satisfacción, quizás que son las que de alguna manera buscan reivindicar la dignidad de las mujeres. Hay algunas experiencias interesantes en las que, por ejemplo, se ha pedido a una institución educativa que haga un cartel conmemorativo en honor a una alumna que había sido abusada sexualmente. Hay algunas situaciones interesantes en las que se pide una disculpa pública a los altos directivos de una empresa en casos de violencia laboral, que pueden ser, de nuevo, tiro algunos atisbos interesantes como para empezar a ver cómo bajar los grandes conceptos de reparación integral a nivel internacional en jurisprudencia local y que puede servir a la hora de juzgar. En los casos de restitución,
es donde encontramos mayores barreras, porque quizás es donde supone que la justicia llega a tiempo para restituir al estado anterior de las cosas, y no hemos encontrado grandes sentencias que nos muestren algo distinto de lo que hemos encontrado en algunas oportunidades, que quizás tiene que ver con restitución de las cosas, de sus pertenencias o ese tipo de cosas, pero no más que eso. Y en cuanto a garantías de no repetición, sí hemos encontrado algunas experiencias interesantes, por ejemplo, en casos donde femicidas han sido miembros de las fuerzas de seguridad, entonces se le pide al Estado provincial en ese caso que garantice capacitación a todo el personal policial, o en algunos casos algunas situaciones interesantes en las que, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz se ordenó al agresor, además de cuestiones como tomar algún taller, etcétera, leer un libro específico, Mujeres de Ojos Grandes, a las hijas en frente de una trabajadora social, por ejemplo. Y ese tipo de cosas que son interesantes a la hora de pensar, bueno, de qué formas podemos bajar este gran concepto de reparación integral, algo que pueda ser específico para lo que necesita esa mujer en ese tiempo o esas familias en los casos de que se trate de femicidio o feminicidio. Lo que vemos quizás como un gran desafío o aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar las reparaciones, y esto quizás de haber acompañado y dialogado y conversado con muchas mujeres víctimas de violencias, es que hay como algunos aspectos subjetivos a tener en cuenta y algunos otros más estructurales. En cuanto a aspectos subjetivos, vemos que muchas veces desde las propias mujeres hay como una concepción de no merecer una indemnización económica, ¿no? Como hemos escuchado relatos de mujeres decir, quiero que mi caso sirva para que no le pase a otra persona, pero no se ven como merecedoras de una reparación económica muchas veces. Y ahí hay cuestiones subjetivas a trabajar de por qué para nuestro derecho, el derecho de daños es algo sumamente importante y reclamamos indemnización por cuestiones de consumidor o cualquier otra cosa, y por qué no podemos identificarnos como merecedoras de una reparación económica a la hora de pensar que fuimos cercenadas en nuestro plan de vida o fuimos violentadas y no pudimos concretar nuestro plan de vida a la hora por haber sufrido violencia. Así que ahí como hay cosas para trabajar vinculadas a lo subjetivo, y a cómo de alguna manera el Poder Judicial puede dar respuesta a eso o puede ser una puerta que permita crear respuestas y reparaciones que sean justas para esa mujer. Y por otro lado, cuestiones más estructurales, que es que en la mayoría de estos casos que vemos, que leemos, que conversamos, depende mucho de la voluntad, de la creatividad de algún operador judicial que avanza y está mirando con perspectiva de género y está juzgando con perspectiva de género esos casos. Y que muchas veces el propio proceso judicial hace que si eso se apele, no necesariamente, digamos, hay muchos argumentos conservadores para de alguna manera frenar el avance de ese tipo de reparaciones cuando continúa el proceso. Bueno, voy a dejarlo ahí y cualquier cosa después seguimos conversando. Gracias. Muchísimas gracias, Zoe. Me parece que Zoe empieza a plantear ese contexto general. Y luego vamos a ver acá con Montserrat, que nos acompaña de la Casa del Encuentro, no solo qué pasa con la víctima, si es una sobreviviente, pues tenemos allí un poco de lo que nos planteaban, cómo transformar eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no sobrevivió? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con las hijas? La Ibriza es el único país en este momento, Argentina, que tiene una normativa de rango legal para garantizar una indemnización o un mecanismo de reparación a hijos e hijas de mujeres que no sobrevivieron a esa violencia. Así que, sin más, ustedes la conocen muy bien. Fue un proceso, es un proceso que está siendo utilizado en otros países. En Ecuador hay algo parecido, pero yo no quiero, pero no es de rango legal y tampoco quiero profundizar en el tema porque para eso está aquí Monse. Muchísimas gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Montserrat Escudero y vengo en representación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y a reemplazar a Ada Rico, que hoy no pudo estar presente. La Casa del Encuentro es una organización de la sociedad civil que fue fundada en el año 2003 y donde trabajamos contra toda forma de violencia de género. Tenemos una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde el año 2010 creamos un centro de asistencia compuesto por 50 profesionales voluntarias que acompañan de forma totalmente gratuita a mujeres y familias de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país, a que nos contacten buscando asesoramiento y contención. En el año 2008 comenzamos a preguntarnos si no existen estadísticas de violencia de género en Argentina, ¿de qué manera se diseñan las políticas públicas? ¿Cómo se informa a los organismos internacionales sobre la situación de violencia de género en nuestro país? Entonces, con las compañeras de la Casa del Encuentro, comenzamos a monitorear los femicidios que se publicaban en los medios de comunicación como única herramienta que contamos desde la sociedad civil. Así es como en noviembre del 2008 presentamos un informe que nombraba a las víctimas, porque lo que no se nombra no existe y había que nombrarlas y exigir justicia por ellas. Un año después, en el año 2009, creamos el primer observatorio de femicidios en la Argentina que lleva el nombre de una víctima de femicidios, Adriana Maricel Zambrano, como un homenaje a todas las mujeres a quienes les arrebataron la vida y a todas las familias que reclaman justicia por ellas. El observatorio se pensó como un instrumento que no solo recopilara estadísticas, sino como un aporte que la sociedad civil realiza para un cambio cultural que dimensione los efectos del patriarcado. Desde el observatorio realizamos la publicación de 2 libros que contaron con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, ONU Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Fundación Avon por la Mujer. Y la página web en la que pueden descargar ambos libros, ambas publicaciones, es www.porellasLibros.com. Actualmente nos encontramos desarrollando un tercer libro sobre abordaje y prevención de la violencia de género para seguir trabajando la temática de los femicidios. En cuanto a la ley Brisa, de nuestro trabajo con el observatorio nos dimos cuenta de otras necesidades que eran imprescindibles en este momento. Ver de qué manera el Estado acompañaba la subsistencia de las niñas y niños que se quedaron sin su madre a causa de la violencia sexista. Así es como comenzamos a elaborar un proyecto de ley que acompañara a las víctimas colaterales de un femicidio que quedaban en total desamparo. ¿En qué consistía? En el derecho a percibir una suma mensual equivalente a una jubilación mínima, vital y móvil y a tener una cobertura de salud y un acompañamiento psicosocial. En el año 2017, la Ley de Reparación Económica para niñas, niños, adolescentes, víctimas colaterales de femicidio, fue sancionada por unanimidad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa fue un trabajo conjunto entre la Casa del Encuentro y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sirvió como impulso para exigir que se convirtiera en ley a nivel nacional. Y en el 2018, nuevamente por unanimidad, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes, conocida como RENIA. Esta ley, que nosotras llamamos Ley Brisa, porque Brisa es la hija menor de Dayana Barrionuevo, una mujer que fue asesinada en el año 2014 por su pareja y padre de sus 2 hijos menores y de su hija Brisa. Reciben este acompañamiento de una suma mensual equivalente a una jubilación mínima, vital y móvil y a tener una cobertura de salud. Y según la información oficial, desde su reglamentación hasta la actualidad, 1.325 fueron asignadas en todo el país, de las cuales 1.102 están vigentes y 223 no vigentes por haber alcanzado los 21 años de edad. También, y en términos de reparación integral, la Casa del Encuentro en el año 2015 presentó un proyecto de ley de privación de responsabilidad parental que implica la suspensión de la responsabilidad parental a partir del procesamiento del progenitor imputado por delito de femicidio. El objetivo es brindar protección a niñas, niños y adolescentes que son víctimas colaterales de femicidio de su madre.
Una vez que la condena se encuentre firme, se aplica la privación de la responsabilidad parental. Este proyecto se convirtió en ley en el año 2018. Estas iniciativas que se impulsaron hoy desde la sociedad civil son leyes que brindan protección a mujeres y a sus hijas e hijos, porque el Estado debe garantizar que las víctimas colaterales del femicidio logren una vida libre de violencia. Y para finalizar, celebramos que la Corte tenga un observatorio que publique estadísticas oficiales, pero que es necesario trabajar fuertemente en la capacidad del Poder Judicial, incluidos jueces y juezas, para una correcta carátula de los casos de las mujeres y mujeres trans asesinadas. Esta será la única manera de tener una realidad plasmada en estadísticas que surjan del Estado y con el objetivo de que las políticas públicas se implementen teniendo en cuenta cada una de las realidades de nuestro país para la erradicación de la violencia y de sus efectos en toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Montserrat Escudero. Fíjense que vamos de un contexto general al contexto particular de los hijos y las hijas de los sobrevivientes con la ley Brisa. Y tenemos aquí a Adriana Benjumea, antropóloga, abogada, pero voy a explicar por qué siempre pienso que es antropóloga, porque la mirada de Adriana siempre es una mirada que va más allá de la ley. Y eso es algo que nos cuesta a los abogados y las abogadas, porque nos enseñaron a que la ley era la ley y sobre eso nos basábamos, ¿no? Por eso siempre pienso que Adriana tiene además de base una formación de ciencias sociales y porque Adriana ha sido fundamental en un contexto distinto y es el contexto del conflicto armado de Colombia. Cuando pensamos en el feminicidio de las mujeres, siempre pensamos en eso que ocurre individualmente, pero Colombia nos ofreció otra realidad. Colombia nos ofreció la realidad del feminicidio de cientos de miles de mujeres a lo largo de 40, 50 años de guerra, donde los cuerpos de las mujeres fueron parte de ese botín de guerra, donde los cuerpos de las mujeres fueron usados, mutilados, humillados, esparcidos y desplazados a lo largo de un territorio enorme, un territorio hermoso, un territorio que sigue profundamente herido, pero que ha hecho y sigue haciendo y está haciendo un profundo esfuerzo por reparar de manera integral las heridas de esa guerra. Y Adriana Benjumea ha estado allí para plantear cuál es la perspectiva de género de esa reparación. Así que sin más introducción, estamos muy contentas de que estés aquí, Adriana, y que nos puedas contestar algunas de las preguntas que surgen a partir de qué es eso y en ese contexto cómo se repara. Como todas las colegas y los colegas que han pasado por acá consideran que su tema es un tema que merecería un panel completo, yo no soy la excepción, tengo 10 minutos para hablar de la reparación integral para feminicidio o femicidio, o sea, pensar en elementos o en herramientas que sirvan a operadores y operadoras de justicia en el tema de la reparación. Y como lo dice Patricia, el contexto fundamentalmente donde yo me he movido, yo he representado víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano y ese modelo transicional tiene que servirnos para los tiempos de paz también. Lo importante de las justicias transicionales es que la transición tiene que acabar en algún momento y qué es lo que queda de esa transición para esos contextos que llamamos de paz y eso tiene que servir también a las reparaciones en el marco del derecho penal ordinario, si se quiere, de esos países que estamos en jurisdicciones ordinarias. Y ahí yo quiero plantear como 3 ámbitos fundamentales en el que tendríamos que pensar la reparación. Uno que está muy ligado a la respuesta del derecho penal. Yo creo que esta mañana se decían cosas muy interesantes sobre el límite, lo insuficiente, pero eso no quiere decir lo no pertinente del derecho penal, pero ya vamos para allá. Primero, lo que se le pide en reparaciones al derecho penal o lo que se le podría pedir. Uno segundo, que es lo que estamos hablando sobre las políticas públicas y esa lógica reparadora para los feminicidios o femicidios. Y un tercer lugar es ese ámbito
más que gris, como de coordinación o que aún está pendiente y que puede vincular políticas públicas y derecho penal. Con respecto al derecho penal, voy a decir alguna cosa que no es muy taquillera y que está muy ligada a, pues decíamos esta mañana, ¿qué es reparador? Una sentencia condenatoria en un caso investigado con la debida diligencia, en los tiempos que la justicia establece, es reparador, ¿sí? Eso es lo primero. Esta mañana hablábamos de eso. Pero ¿qué es lo que espera también? ¿Qué es lo que se espera socialmente de esa sentencia? Que hay una cosa muy interesante que tiene que ver con el populismo punitivo, y es, esta mañana se decía también, decía la doctora Alejandra, que la pena sea proporcionada, ¿sí? ¿Qué es una pena proporcionada para un operador de justicia? ¿Qué es una pena proporcionada para las víctimas? ¿Qué es una pena proporcionada para quienes representamos a las víctimas? Yo insisto, diré una cosa muy taquillera, no muy taquillera. En mi país el límite, el quantum punitivo es entre 20 y 40 años. Y muchos operadores y operadoras de justicia me dicen, yo no me voy por la figura del feminicidio porque subo mucho la pena. Entonces, una pena de 20 años es desproporcionada, pero ¿desproporcionada para quién? Para el procesado, ¿sí? Yo sé que todas lo piensan, aunque ninguna se atreva a decirlo, ¿sí? Si ya que en lógica de quantum punitivo, o sea, yo soy abogada, feminista, represento víctimas, antes de representar víctimas, como muchas abogadas de universidades pobres, salimos a litigar y montamos despachos y demás, también representé sindicados en justicia ordinaria. En la lógica del derecho penal, una sentencia es reparadora no porque aumente las penas. Con ELA y con la organización de la Articulación Regional Feminista hemos estudiado sentencias de penas muy altas, pero donde el discurso, la narrativa de la judicatura, de las juezas y jueces, son narrativas discriminatorias. O sea, decir, por ejemplo, en una sentencia de violencia sexual, es creíble el dicho de la víctima, aunque sea el dicho único, porque en su relato se demuestra poca experiencia sexual. O sea, ¿qué diremos con aquellas que hemos tenido más de un esposo o esposa y demás? ¿Sí? O sea, pero eso no es una sentencia reparadora. Entonces, a las feministas y a las abogadas feministas y penalistas se nos acusa de punitivistas, de que nos hemos equivocado porque hemos ido detrás de la pena. Y pues yo quiero decirles que no siempre es así, que una pena proporcionada no es la pena de 40 años, ¿sí? No está dada con el quantum punitivo, ¿sí? Representa una sentencia que se ajusta también con el relato y la historia de la víctima. Y aquí una cosa más para salir del derecho penal, aunque habría mucho por decir, pero ya llevo como 5 minutos y solo me quedan 5 para los otros 2 temas. Ese relato, esta mañana la magistrada decía una cosa muy interesante y es, claro, la sentencia construye la verdad, pero también hay una verdad y un relato que es reparador y otro que no. Esa víctima que también quiere ser demostrada como la víctima, la pobrecita víctima, y que es el relato que se construye además socialmente para hacer más válida la sentencia, ¿sí? Esa sentencia tampoco es reparadora, pero tampoco es reparador, tampoco es reparador el discurso del terror. Por supuesto que hay que contar la verdad, pero cuando nos ensalzamos en ese relato de crueldad del feminicida y cómo la partió en pedazos y cómo se la comió y todas esas cosas, es muy riesgoso para las generaciones posteriores y para otros tipos penales que consideramos menos graves. O sea, es más riesgoso cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un acoso sexual que ha atormentado durante años a una joven en un colegio, una universidad, que la puede llevar a suicidarse incluso, porque ese delito no nos va a parecer tan grave, ¿sí? Ese relato nos va a llevar incluso como sujetos y sujetas que tomamos decisiones a enfrentarnos a un feminicidio simple donde el agresor, el feminicida, pega un tiro y eso no nos parece tan grave. O sea, hay que tener mucho cuidado con las sentencias espectaculares, ¿sí? Con el espectáculo del feminicidio, el que nos hace salir en televisión
como las grandes operadoras y operadores que hemos puesto la espada de la justicia sobre el agresor. Sí, hay que tener, porque ese relato del terror, ese relato del espectáculo, no solamente no es una sentencia reparadora, sino que genera muchos riesgos para delitos que socialmente y que incluso nosotras consideramos menos graves, ¿sí? Eso con el derecho penal. Con las políticas públicas, corriendo, creo que hay elementos muy importantes reparadores, hay que ver quién decide eso, pero en las políticas públicas, por ejemplo, en la ley de feminicidio en Colombia, existe la obligación de que el Ministerio de Educación forme en los colegios sobre el tema del enfoque de género. Una acción de incumplimiento hace poco que el Consejo de Estado dijo, sí, es verdad, Colombia, el Ministerio de Educación no está cumpliendo con eso. No es que se pida capacitación, porque yo sí creo que mucho funcionariado está sobrecapacitado. Se pide tener la prueba, son abogados y abogadas, de estar formado y formada en derechos humanos, derecho internacional humanitario o género para asumir un cargo que esté ligado a estas situaciones. ¿Cómo se forman, cómo se capacitan? Eso será responsabilidad de la Judicatura, del Ministerio de Justicia y demás. Pero realmente en política pública no es la capacitación necesaria, sino la prueba de que ya está capacitado para poder ejercer el cargo. Bueno, en los temas de registro también, aquí tienen muy buenos registros, por ejemplo en Argentina. Eso desmonta mitos que ya ustedes los tienen sobrediagnosticados, de que las armas en la casa son para cuidar a las mujeres, de que las armas con las que se matan a las mujeres son armas legales, que las armas con las que se matan a las mujeres son armas domésticas y no armas de fuego. Los registros en Argentina demuestran que todo eso es mito, que todo eso es mentira, y en ese sentido la regulación, ¿por qué? Si en violencia de género se puede tomar la decisión de quitar un arma al agresor, de prohibir que siga circulando con esa arma, ¿por qué en política pública no se podría pensar en la transformación de lo que significa la circulación de armas pequeñas que cobran la vida de las mujeres? Entonces ahí creo que hay un gran camino. Ahí hay temas en salud también que son muy importantes, pero no sé, Patricia, cómo estamos. Y lo último que es muy importante y es el aprendizaje o lo que tendríamos que aprender de la justicia transicional y la justicia ordinaria. En Colombia hay una figura ahora que se llama los TOAR, que son los trabajos, las actividades y las obras con enfoque restaurador que deben hacer quienes han cometido crímenes, ¿sí? Y en esos TOAR, que es posible pensarlo para justicia ordinaria, o sea, tareas que no son trabajo esclavo, que no son tortura, que no están cometiendo otro delito contra el agresor, pero que está diciendo, usted tiene que cumplir responsabilidades sociales, ¿sí? Que creo que podría ser muy interesante pensarlo. En los temas psicosociales hay una cosa muy contradictoria, y con esto me callo, Patricia, en los temas, por ejemplo, de reparación en salud, porque una cosa es la reparación en salud física o psicosocial ante un tipo penal de feminicidio y otra ante una tentativa de feminicidio, porque ahí se nos amplía también a quién hay que reparar emocionalmente y psicosocialmente hablando. Sin embargo, por ejemplo, la ley en Colombia de feminicidio, que además surge por una mala atención, surge en el marco de un acto muy cruel contra Rosalvira Celi, que yo sé que se conoce en la región, que es violada, empalada y que muere, pues de lo que se muestra en el estudio es que también la mala atención, la violencia institucional lleva a que efectivamente ella se muera, y aún así la ley misma no contempla ninguna acción en política pública en salud. Fíjense en eso, siendo además uno de los actos que más se nombró, cómo se llevó al hospital donde llevan a las pobres y no a cualquier hospital que quedaba cerca, cómo la atención fue tardía y demás, y cómo eso provocó la muerte. La norma no tiene absolutamente nada, ¿sí? Entonces creo que ahí también es muy importante volver, y lo decía esta mañana, lo decía Natalia, es volver al poder simbólico del derecho, o sea, la responsabilidad que tiene
la sentencia, las posibilidades que tienen las sentencias no están exentas de decir cómo no es suficiente la responsabilidad que tiene la sentencia y la necesidad de seguir pensando en cosas innovadoras, y que la justicia restaurativa o transformadora no nos sea exigible solamente a las mujeres, con una cosa muy importante que también se aprende del proceso transicional y que procesalmente no tendrían ningún problema en ponerlo en el centro del proceso, es la participación de las víctimas, preguntarle a esa familia qué es para usted reparador. Eso se hace en justicia transicional, peleamos por la participación de las víctimas. Preguntémonos si procesalmente ustedes tendrían algún obstáculo para, en uno de los momentos procesales, preguntarle a las víctimas qué sería reparador. Para muchas, por supuesto, lo reparador sería cadena perpetua, pena de muerte, muchísimas cosas, pero están ustedes ahí también para escuchar y modular, pero fundamentalmente para tener claro que un proceso penal no se niega a la participación de las víctimas, y no es solamente un proceso que tiene en el centro el feminicida. O sea, si tiene en el centro la víctima, esa reparación también tiene que consultar con lo que para ella sería reparador. Gracias. Tenemos un video de la secretaria adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos presentaba, bueno, a grandes pinceladas, los estándares interamericanos en materia de reparación, y tenemos también otra especialista en temas de reparación, Fernanda Vanegas, que estaría también levantando algunos hallazgos de el informe que trabajamos con ONU Mujeres en el marco del proyecto Spotlight, donde un poco hacemos el recuento regional de qué estamos haciendo en la región. Fíjense que la cuarta ronda de evaluación del mecanismo de seguimiento de la Convención, para el que muchos de ustedes trabajaron en levantamiento de información en los últimos días, comentaba yo en el salón de al lado que alguien me decía que sobrevivió a la cuarta ronda, trata es acceso a la justicia, verdad y reparación. Porque el concepto de verdad está en el corazón de la transformación social de los temas de femicidio, feminicidio. Y este es un tema que históricamente nos cuesta mucho ver. Yo comentaba anteriormente que en el tema también del conflicto armado de Colombia, algo que me pareció muy interesante en temas de reparación es la necesidad de empezar a pensar en los casos de conflicto, o en los casos también donde el contexto nos aporta, como en el caso de Campo Algodonero, donde el caso de Inés y Valentina contra México nos plantean un contexto, cómo las reparaciones también tienen que ver con ese contexto, cómo las reparaciones se tienen que pensar de manera colectiva, cómo sanamos a esa comunidad que fue afectada, cómo sanamos con esa reparación y con esas medidas de no repetición también esos espacios colectivos que fueron transformados por el dolor, por la brutalidad del caso en muchos. Pienso en el caso de Argentina, ¿qué pasa con las mujeres que desaparecen en crimen organizados, contextos de trata, contextos que sabemos que hay corredores donde las mujeres desaparecen, y esas desapariciones, siempre decimos, las mujeres no están desaparecidas, probablemente están tratadas o son víctimas de femicidio, feminicidio. Entonces, cómo también en esa verdad y en ese relato empezamos a construir también un relato sanador para esas comunidades que saben que las jóvenes desaparecen, que saben que desaparecen en contextos de violencia que se conocen, y que la política pública, como se ha dicho aquí, no está preparada para esa narración, no está preparada para sanar el dolor que genera estos casos de mujeres víctimas de violencia cuyos cuerpos aparecen, como en el caso de Roselvira Celis, que pidió, que llamó, que se sabía y que no consiguió ayuda. Entonces, dejo abierta comentarios, preguntas, dudas. Me surge una pregunta, y es desde la antropología. ¿Hay una manera de explicar el femicidio? No el feminicidio, que en rigor sería una suerte de secuela de la gravedad de lo anterior concepto, me parece, ¿no? Que creo que estoy interpretándolo así, sino del femicidio. ¿Hay alguna explicación antropológica, algún elemento atávico con el cual
la humanidad a lo largo de su evolución haya tenido que luchar para vencer esa inclinación a suprimir a la mujer. Quizás lo estoy sacando de contexto, ¿no? Pero como estamos trabajando interdisciplinariamente, quiero saber en qué medida la antropología puede dar, no digo una justificación de ninguna manera, sino una explicación para poder trabajar en soluciones concretas que extingan ese supuesto raíz atávica que puede existir. No lo sé, se lo estoy preguntando interdisciplinariamente. Muchísimas gracias. Perdón, quiero hacer una aclaratoria que yo la presenté como antropóloga, pero Adriana después aclaró que era abogada. Sin embargo, yo sí creo que desde la antropología aquí, Rita Segato ha trabajado profundamente el tema de la corporación masculina, ¿no? De la corporación patriarcal, de cómo funciona de alguna manera y bueno, el principal análisis o por el que más se conoce el trabajo de Rita Segato trata sobre todo de un análisis que hace de cuál es el comportamiento de hombres violadores. Esa es la primera gran investigación que hace la antropóloga Rita Segato, y luego cómo funciona frente a esa violencia sexual toda la reacción del aparato judicial, del sistema de conexiones y de aceptaciones sociales que se dan alrededor, que no solo están representadas en los hombres y en los varones que representan la corporación judicial, sino que también está representado por las mujeres, porque socialmente hay una aceptación en ese sistema patriarcal de esos comportamientos, ¿no? Y pensamos que desde una mirada que va más allá de la lógica jurídica en la que nos han construido a la mayoría de abogados y abogadas en esta región, pasa por comprender que hay un fenómeno que se escapa del solo hecho individual entre un hombre y una mujer, que pudieron haber sido pareja o no, sino que tiene que ver con un comportamiento social mucho más amplio de aceptación de una cantidad de conductas que hemos naturalizado a lo largo de la historia como conductas naturales, que son típicas de las relaciones de pareja, que son mucho de lo que se evidenció durante el COVID, era no nos metamos, eso es asunto. O sea, todo lo que construimos durante años de formación fue el tema de la violencia contra las mujeres, es algo del mundo de lo privado. Y entonces todo lo que ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres es ir desmontando esa idea, es ir estableciendo que es el Estado responsable frente al silencio omisivo de esa corporación jurídica. Entonces, si bien los trabajos antropológicos, los trabajos de hoy en día nos están hablando además de un proceso de crueldad que ya mencionaba Adriana, de crueldad porque el mensaje no solo es el ejercicio de poder sobre los cuerpos de las mujeres, sino el ejercicio del poder, pero además el mensaje de crueldad frente a ese poder, ¿no? Ya no es solo que las mujeres son víctimas de feminicidio, sino la manera como son asesinadas, las maneras como son expuestos los cuerpos, las maneras tienen un mensaje, y es el mensaje del control territorial de los cuerpos de las mujeres, que va más allá del hecho en sí, ¿no? Y aquí en Argentina el caso de Lucía Pérez creo que es un ejemplo muy claro también de lo que planteaba Adriana en términos de cómo hacer la narración. Yo recuerdo que en el caso de Lucía Pérez la narración mediática de lo que le había ocurrido a Lucía trascendió la realidad argentina y llevó a una hiperexposición de lo que había vivido Lucía de una manera bastante dramática, bastante cruenta, bastante cruel. Pero lo terrible no es nada más la crueldad con la que se narra estos femicidios, feminicidios, sino también lo terrible es el efecto que se produce también en la sociedad, que creo que lo mencionaba muy claramente Adriana, pero no sé si quieres hacer algún comentario. Está perfecto. Bueno, tenemos perfecto, no había visto, tenemos a Romina Zeniski. Romina es la secretaria adjunta de la Corte Interamericana de Justicia, que nos hablará, no pudo estar aquí, pero quería estar, y nos hablará de los estándares interamericanos de protección en materia de reparación.
Muy buenas tardes a todas las personas participantes en este encuentro. Les extiendo un afectuoso saludo, también un agradecimiento especial a las instituciones co-convocantes por la invitación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para participar en este encuentro. Me hubiera gustado estar de forma presencial en Buenos Aires, no fue posible por cuestiones de agenda de trabajo del tribunal. Sin embargo, no queríamos dejar de compartir con ustedes, aunque sea por estos medios, algunos lineamientos sobre la jurisprudencia interamericana desarrollada en torno a la noción de reparación integral y sobre todo cómo esta ha sido aplicada en los casos de feminicidios. El caso más relevante, el caso central, diría que es el de González y otras contra México, más conocido como el caso Campo Algodonero contra México, el caso de feminicidios de unas jóvenes en Ciudad Juárez, en esta zona de frontera, y la falta de debida diligencia del Estado en la actuación en el sentido de no recibir las denuncias y de no realizar las medidas de búsqueda efectiva de forma inmediata, así como falencias en la investigación de estos hechos. Pero además digamos, del establecimiento de la responsabilidad del Estado en torno a estas circunstancias, este caso es paradigmático porque la Corte promueve la resignificación del concepto de reparación integral en casos que se asientan sobre una situación de discriminación y de violencia estructural. Hasta ese momento el concepto de reparación se basaba y se basa en la noción de restitutio in integrum, es decir, que lo que se pretende a través de las reparaciones es el restablecimiento en la mayor medida de lo posible al estado anterior a que ocurriera la violación de derechos humanos. Por supuesto, en casos de feminicidios esto no es posible. Por tanto, en el caso Campo Algodonero, la Corte hace hincapié en que la reparación integral debe tener un efecto no solo restitutivo, sino correctivo, en el sentido que debe dirigirse a prevenir la repetición de violaciones a través de una vocación transformadora de la situación que provocó la violación de derechos humanos. Este entendimiento y resignificación del concepto de reparación, la Corte lo esboza en su párrafo 450 de la sentencia, atendiendo a lo insoportable que sería ordenar reparaciones que vuelvan al status quo de discriminación estructural y de violencia. Ahora bien, si vamos al análisis de la jurisprudencia de la Corte en torno a las medidas de reparación ordenadas en casos de feminicidios, podemos ver que hay cierto patrón del tipo de reparaciones que la Corte considera que son relevantes para justamente conseguir ese objetivo de transformar la situación y de que no se repitan los hechos. Por supuesto que es central la investigación, la identificación y la sanción de los responsables. La Corte hace hincapié en que las investigaciones tienen que incluir el enfoque de género, que también se debe incluir la investigación de la posibilidad de que de que las víctimas hayan sufrido también violencia sexual, la realización de estas investigaciones conforme a protocolos y manuales que recojan los estándares de debida diligencia reforzada que nos manda la Convención de Belém do Pará en su artículo 7, que estas investigaciones sean llevadas a cabo por personal especializado y capacitado de forma particular en la aplicación del enfoque de género y en la investigación de estos delitos, y además que se adopten todas las medidas que sean necesarias para otorgar garantías de seguridad a todas las personas que participen en estas investigaciones y en estos juicios, en particular a los testigos, a los peritos, a los familiares de la víctima. Por tanto, se deben realizar investigaciones de acuerdo a los parámetros de debida diligencia reforzada, y también debe hacerse hincapié en que no deben utilizarse estereotipos de género nocivos o perjudiciales en las investigaciones.
Otro conjunto de medidas de reparación que la Corte ha ordenado están relacionadas con las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción incluyen actos u obras de alcance o de repercusión pública, que lo que buscan es la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad. La Corte Interamericana generalmente ha ordenado la publicación de la sentencia, actos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, pero también medidas específicas para honrar la memoria de las víctimas, como por ejemplo cuando ordenó que se levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, esto en el marco del mencionado caso Campo Algodonero. También la Corte ha ordenado medidas de rehabilitación, en estos casos, por supuesto, para los familiares que tienen que ver con la atención médica, atención psicológica que se requiera. También ha otorgado indemnizaciones por concepto de daño material, de daño inmaterial. Pero el conjunto de medidas más importantes para lograr este objetivo transformador, o para que las reparaciones adquieran esta vocación transformadora, son lo que llamamos las medidas de no repetición. Son medidas que tienen un alcance más amplio y que benefician al conjunto de la sociedad, al propiciar cambios estructurales, normativos e institucionales para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos y, en este caso, para lograr ese objetivo último, fin último de la Convención de Belén do Pará, que es la erradicación de la violencia contra la mujer. La Corte ha ordenado algunas medidas bien específicas, como por ejemplo el desarrollo e implementación de mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, a efectos de lograr que esa búsqueda sea inmediata, que sea eficaz. Y esto puede darse a través o por medio de diferentes estrategias, sistemas, mecanismos o programas nacionales que han ido desarrollando los países. Por otra parte, la Corte ha resaltado la necesidad de desarrollar marcos normativos específicos e implementación de la justicia especializada. Como sabemos, en varios países de nuestra región se han expedido leyes específicas sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se ha instituido la justicia especializada. La Corte Interamericana ha visto esto como un avance. Sin embargo, en los casos que han venido ante la Corte, por ejemplo en casos de Guatemala y casos de Venezuela, ha quedado en evidencia que la falta de reglamentación o la insuficiencia en la implementación de estas leyes ha sido un obstáculo en la investigación efectiva y el desarrollo de la justicia. Por tanto, se requiere el fortalecimiento de la institucionalidad existente, incluyendo la provisión de recursos necesarios para enfrentar las situaciones estructurales de impunidad que se verifican en muchos países. Además, atendiendo al carácter sociocultural y generalizado de las manifestaciones de la violencia contra la mujer y contra las niñas, la Corte ha identificado una serie de medidas que son esenciales para asegurar la no repetición de los hechos. Por un lado, la adopción, implementación, supervisión y fiscalización de protocolos de actuación que contengan el desarrollo y estandarización de criterios claros y uniformes para realizar las investigaciones y la atención integral de todos los delitos que se relacionen con desapariciones, con violación sexual, otras formas de violencia y homicidio de mujeres por razón de género. Estos protocolos deben desarrollar la investigación de los delitos y la impartición de justicia con un enfoque de género y deben basarse en instrumentos y estándares internacionales tales como el Protocolo de Estambul, el Protocolo de Minnesota, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, entre otros. Deben estar dirigidos a todo el personal de administración de justicia que intervenga en este tipo de hechos, y el objetivo es que estos protocolos se constituyan en instancias efectivas de coordinación interinstitucional y de aplicación del enfoque de género en la investigación y sanción de estos delitos.
Además, para asegurar un adecuado desarrollo de las políticas públicas que están relacionadas con la prevención, con la investigación, con la sanción y la erradicación de la violencia contra la mujer, la Corte ha estimado central que se produzcan datos y que se registren estos datos de forma efectiva en bases de datos que estén desagregadas. Y estas deben estar desagregadas por edad, raza, clase social, perfil de la víctima, lugar de ocurrencia de los hechos, perfil del agresor, si tenían una relación con las víctimas, los medios y los métodos utilizados, entre otras variables que permitan el análisis cuantitativo y cualitativo de hechos de violencia contra las mujeres y en particular de muertes violentas de mujeres. Y esto debe ser acompañado por medidas de formación, capacitación y sensibilización continua de funcionarios públicos. Estos programas la Corte ha hecho hincapié en que tienen que ser de carácter permanente. Pero además, debido a la necesidad de erradicar patrones socioculturales discriminatorios en los casos de feminicidios que, como decíamos, asientan sobre patrones estructurales de discriminación y de violencia contra la mujer, la Corte ha estimado de la mayor relevancia y centralidad el desarrollo de programas de educación y sensibilización destinados a la población en general. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, la Corte ordenó realizar un programa de educación destinado a la población en general en el estado de Chihuahua. En Velázquez País ordenó incorporar el currículum del Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, un programa de educación permanente sobre la necesidad de erradicar la discriminación de género, los estereotipos de género y la violencia contra la mujer. Y en un caso más reciente, que es el de Barbosa de Souza contra Brasil, donde el responsable del feminicidio era un parlamentario estadual y que invocaba la inmunidad para que no prosiguiera la investigación por los hechos, la Corte ordenó que la Asamblea Legislativa del Estado de Paraíba lleve a cabo una jornada de reflexión y sensibilización sobre el impacto del feminicidio, la violencia contra la mujer y la utilización de la figura de la inmunidad parlamentaria. Pues bien, estas son una serie de medidas que la Corte ha ordenado en casos de feminicidios que esperamos que sean de utilidad en las reflexiones que están llevando a cabo estos 2 días. Desde ya les agradezco muchísimo por la atención. Un saludo cordial. Yo creo que ha sido un panel muy rico. Vamos a darle un aplauso a nuestras panelistas. Y y un aplauso también para ustedes que han estado aquí firmes en el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, con el fin de este panel, déjenme ver, vamos a tener un cierre muy cortito, me parece que el cierre va a ser en la sala principal, déjenme confirmo. Pero sí, vamos a ir a la sala principal para un cierre muy pequeñito, que ya todo el mundo está cansado, tienen hambre, tienen ganas de salir corriendo. Así que muchísimas gracias.